El tema de esta noche es agradecidos, pero sin fe. Un tema muy hermoso, muy bonito. Amén. Un tema que yo sé que el Señor nos va a hablar. Vámonos a la palabra. Lucas capítulo 7. Vamos a leerlo del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, ¿a ti te digo? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Rápidamente se las voy a parafrasear. Se dice que Jesús iba con sus discípulos a un lugar, ¿no es cierto? Iba caminando. De repente, él ve a lo lejos una prosa fúnebre. Iban cargando un féretro y era una madre viuda y su único hijo había muerto. Y Jesús se compadece de ella, se acerca, toca el féretro y después le dice, le da la orden al chico que se levante. Cuando se levanta, él se lo entrega a su mamá, la gente entra en temor, dice que ha llegado un profeta y la fama de él se extendió por toda Judea. Se lo parafraseé para que usted lo entienda. ¿Amén? El pueblo de Naín dice que era un poblado situado en el sur de Galilea, cerca de Nazaret, a 40 kilómetros de Capernaum. La palabra Naín es una palabra hebrea que significa agradable, amigable, belleza y encantador. Estamos mirando todas estas cosas que son importantes. Dice la historia que iban Jesús y sus discípulos, ¿no es cierto? Así dice, ¿no? ¿Qué representa eso? Un verdadero discípulo sigue a su maestro y aprende aún de lo que no se enseña con palabras. Un verdadero discípulo carga sobre sus hombros el propósito y la visión de su maestro. El discípulo no puede llenar los zapatos de su maestro, pero puede ser mejor y hacer cosas mayores. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque hay personas que esta última parte no lo creen. Hay personas que no creen que pueden hacer cosas mayores. Y Jesús lo dijo, en mi nombre harán cosas mayores. Y eso es una orden para todos. No para líderes, no para pastores, no para ministros, no para querubines y ángeles, no, fue para nosotros, ovejas del redil. El Señor dice, cosas mayores ustedes harán. Dice también que era hijo único de su madre, ¿no es cierto? El chico que iban a enterrar era hijo único. El chico, según los estudiosos, tenía alrededor de 20 años, era joven, era único hijo. Como tal, la ayuda en fuerza y vigor de su madre. Como su padre había muerto, era una familia incompleta, donde todo el peso recaía en ¿quién? En su mamá. Al ser hijo único y madre viuda, el amor hacia este chico debió ser profundo y su pérdida más que dolorosa. Vemos ahí un cuadro fuerte. El papá había muerto, ¿no es cierto? Y el chico muere. Una madre sola, literalmente sola, enterrando a sus dos grandes amores. Uno ya un tiempo atrás y ahora su hijo. Imagínense en el dolor de esta mujer. Imagínense en esta mujer totalmente destrozada, camino hacia el cementerio, su llanto, su dolor, su quebrantamiento, su desesperación. ¿Saben por qué yo puedo imaginarme eso? Porque más adelante dice que Jesús se compadeció. Jesús tuvo que haber visto algo tan fuerte, pero tan fuerte, para que Jesús haga lo que hizo. Amén. Porque escuche esto, a Jesús nadie le pidió hacer el milagro. La historia no dice que la mujer rogó por un milagro, no. La historia solamente dice que Jesús vio, se compadeció, se acercó, habló e hizo el milagro. Muchas veces nosotros pasamos por momentos muy duros en esta vida, donde lloramos. ¿Cuántos han llorado acá en la presencia del Señor? Voy a cambiar la pregunta y escuchen a mí. ¿Cuántos han llorado por tristeza? Porque una cosa es llorar en la presencia de Dios y otra cosa es llorar por tristeza. Y amén, somos seres humanos. Yo también he llorado por tristeza. Y muchas veces
¿Cuántos han llorado por sentirse solos? Amén. Estamos siendo reales delante del Señor. Lo que nos pasa, nos suceden cosas así. Y cuando estamos en esos momentos duros de depresión y soledad, a veces decimos, ¿sabes por qué lloramos por tristeza? ¿Por qué no lloramos en la presencia del Señor? Porque decimos, es que Dios no me escucha. Es que no encuentro una respuesta en el Señor. Pero déjame decirte en esta noche lo que dice la palabra. Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. Y aquel dolor, aquel quebrantamiento, aquel llanto, Él está a punto de acercarse. No porque tú se lo pidas, es porque Él lo quiere hacer. Hay cosas que suceden no porque nosotros las pidamos, amado hermano. Hay cosas que suceden porque Dios las quiere hacer. A veces hay personas que llegan a la iglesia y no están buscando un trabajo y el Señor se los da. ¿Por qué? Porque el Señor vio el corazón. El Señor vio ese quebrantamiento. El Señor vio a ese hombre o a esa mujer en intimidad llorando por aquello. Se lo dio. Pero no somos los que estamos pide, Señor, dame esto, Señor, dame esto. A veces no es necesario pedir. A veces las lágrimas hablan más que las palabras. Y a veces en el silencio de Dios es donde más el Señor responde. Es donde más el Señor habla. Y vemos a esta madre que llevaba a enterrar a su único hijo, el unigénito para ella. ¿Y la madre que era? Uy, Señor, mira esto. En tiempos de Jesús, ser viuda implicaba una situación de gran vulnerabilidad y dificultad económica, social y legal. Las viudas eran a menudo empobrecidas, sin el sustento de un esposo y con poca o ninguna protección legal, enfrentándose a la posibilidad de la indigencia y la marginación. En los tiempos de Jesús, las viudas podían ser rechazadas de la sociedad. ¿Sabían ustedes eso? En el tiempo de Jesús, vamos a seguir leyendo, la palabra indica una mujer que al fallecer su marido pierde su posición social y económica. Su situación era aún más grave cuando no tenía hijos. Su hijo lo iba a enterrar, se iba a quedar sin nadie. En estas circunstancias, regresaba a la casa paterna y se sujetaba al reglamento del libro de Leví, ahí es el libro de Levíticos, que requería que el pariente varón más cercano procreara con ella un hijo en nombre de su finado esposo. Mira lo que pasaba. Cuando la mujer quedaba viuda, había la posibilidad de que la mujer, por decisión propia, regresara a la casa de su padre y su padre la hiciera allegar al hermano del esposo si aún estaba vivo. Eran reglas de ese tiempo. A mí no me pregunto. Conmigo no sé qué. Son reglas de ese tiempo. Sí pasaba. ¿Y qué pasa? De que justamente esta mujer podía ser que fuera a parar para allá, pero Jesús tenía un plan diferente. Una mujer sola era una burla para unos y una maldición para otros. Por eso las mujeres no debían andar solas por las calles, a menos que cargaran la señal que son viudas. ¿Cuál era la señal? Un velo negro. Si la mujer estaba viuda, o la mujer no era una doncella, entiéndame con eso, si la mujer no era doncella, si pasaba ya los 30 años y andaba por la calle sola, la mujer era motivo de burlas. En ese tiempo, de un acoso tremendo de parte de los hombres. Por esa razón es que Jesús, cuando está escribiendo en el suelo, e iban a apedrear a una mujer, ¿se acuerdan esa historia? Que dice Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no es cierto? Y todos se fueron. Esa mujer había cometido un pecado. Esa mujer estaba pagando lo de la ley de Levíticos. Pero sin embargo Jesús le presentó que amor y misericordia. Amados, Jesús fue el único que en ese tiempo le dio valor a la mujer. El valor que se había perdido, Él se lo devolvió. Jesús se lo devolvió. Ahora, ¿sabe por qué? Si no cargaban el traje de luto, ¿sabe cómo pasaban? Eran consideradas prostitutas. Prostitutas. Por eso es que rápidamente, y perdón la expresión, entiéndame entre comillas, rápidamente los hombres querían meter mano. Pasaba la mujer y el hombre la podía tocar. La mujer se podía quejar y maldecir, pero hasta ahí. El hombre en ese tiempo no era visto eso como algo malo. ¿Por qué? Porque andaba sola. El reclamo del hombre es, anda sola, yo puedo hacer contigo lo que quieras, no andas sola. ¿Sabían ustedes eso? Eso era tremendo en esos tiempos de Jesús. Un trasfondo histórico que muchos no conocen. Por esa razón es que cuando usted ve a Jesús, el único rabino que aceptó mujeres dentro de sus seguidores, usted reconoce quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios.
el único que aceptó que mujeres que no tenían a nadie le siguieran. Eso no podía pasar. Ningún rabino podía aceptar mujeres en su clan. No podía. Era considerado pecado. ¿Sabe qué pasaba si un maestro metía mujeres al clan de los rabinos donde enseñaban? Podría hacerse un harén de mujeres. Se consideraba como un harén. Una comparativa con los árabes. Por eso que no podía. Pero Jesús lo hizo. Jesús rompió con esa ley. Jesús rompió con ese velo. Y él puso a mujeres a servir dentro del ministerio. Ahora, ¿qué pasa? Dice que Jesús la vio y se compadeció. Jesús no fue invitado al velorio y tampoco pidieron su intervención, pero Jesús se compadeció. La palabra compadecer en el griego se traduce como simpascho, ahí está escrito, que literalmente quiere decir sufrir juntos. Por eso es que Jesús se acerca. Tanto sufrimiento tuvo que haber tenido esta mujer, que Jesús dijo, suframos juntos. Por eso es que yo le digo en esta noche, no estás solo. ¿Cuánto lo creen? No estás solo. Aunque parezca, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y es más, si tú lloras, el Señor llora. Parece una frase humana, parece una vista humana, pero es bíblica. Él se compadece. Si te ve llorar, se acerca y llora contigo. Porque ¿saben quién es el que se acerca realmente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que llora, ríe, tiene personalidad, se enoja, se entristece. Se manifiesta la deidad de Jesús al verla. La palabra Roí es el Dios que te ve en el hebreo. Roí, el Dios que te ve. Y cuando Jesús ve a la mujer, se manifiesta la deidad de Jesús. Pero cuando siente compasión, se refleja su humanidad. ¿Sabe cómo le llaman a eso los estudiosos? La unión hipostática. Así se le llaman los estudiosos, la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión de Jesús. En Jesús había dos esencias. Él era Dios, a la misma vez era hombre. El único que podía tener esas dos esencias dentro de él. Y aquí se ven reflejadas. En el Dios que ve y en la humanidad por compadecerse. Vemos en este cuadro la plenitud de la oveja y el león, del alfa y la omega, de su humanidad y su divinidad, juntas a la misma vez, siendo independiente una de la otra. Qué hermoso ese cuadro cuando Jesús se acerca y se compadece. ¿Y qué le dijo? Le dijo, no llores. No llores. Ahora miren, se dice que se acercó, tocó el féretro y se detuvieron los que los iban cargando. Escuche, era prohibido tocar a los muertos o cosa de muertos, según la ley de Moisés, ahí está el versículo. Pero el amor está por encima de la ley y la gracia es superior. Vemos la acción de un Dios cercano que toca el féretro, símbolo de muerte, detiene la muerte en su camino. Jesús es el único con el poder de hacer frenar a la muerte y dar vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Qué hermoso nuestro Jesús. Lo que tenía que ir a parar al cementerio, ¿a dónde fue a parar? Me imagino yo, a una fiesta, a una celebración. Porque todos iban a... Porque recuerden que para ese tiempo se contrataban también personas que lloren. Se contrataban, entre comillas, las lloronas, las viudas, para que lloren al muerto. ¿Sabían ustedes eso? Se contrataban. Cuando la niña muere, la niña que Jesús le dice, Talita cumí, le dice, corderito, levántate. Dice que cuando iba llegando, él escuchó flautas y mujeres llorando porque habían alquilado a estas personas. Lo que hoy día sigue haciendo la iglesia tradicional. La iglesia tradicional contrata a personas que también eran lo mismo, hoy con un poquito más de caché. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Están llorando, quejándose y echando más cosas al muerto. Pero qué bonito es saber esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era prohibido tocar a los muertos. ¿Sabían qué pasaba cuando tocaban a los muertos o cualquier cosa de muerto? ¿Cómo? Se volvía inmunda la persona. ¿Y saben cómo se limpiaba la persona? Tenía que irse a lavar al mar y alejarse de la ciudad durante 7 a 9 días. Jesús nunca hizo eso. Porque Él era la limpieza de Dios. Él era la santidad. Él era totalmente lo santo, lo puro. La muerte tenía que huir, correr. Él es el vencedor. Me encanta esta parte cuando Él se acerca. ¿Y qué le dijo el joven? Joven, a ti te digo, levántate. Yo estuve estudiando mucho esta frase, porque si usted lee la Biblia, hay muchas personas a las que Jesús le dijo, a ti te digo.
a ti te digo, a ti te digo. ¿Por qué Jesús decía eso? ¿Saben por qué? Porque no le hablaba al hombre natural, le hablaba al espíritu, le hablaba lo que estaba dentro. Porque para Jesús hacer vivir la carne, carne es carne, carne se trata con carne. Dice la Biblia, lo carnal se trata con lo carnal. Pero Jesús era espiritual. Y Jesús cuando decía, a ti te digo, era al espíritu que estaba en la persona. Era una confrontación directa, espíritu con espíritu. Imagínense eso. ¡Wow! Algo tremendo. ¿No es cierto? Ahora, mira aquí, ¿qué más dice? ¿Se lo dio a quién? A su mamá. ¿No es cierto? Aquí vemos la restauración de Jesús. No solo era resucitar al joven, sino aliviar la carga emocional de la mujer. Por eso él mismo se lo entrega en sus manos, restaurando el corazón roto de una madre que lloraba desconsolada y que ahora se regocija con su hijo nuevamente en brazos. Jesús devolvió a la mujer no solo su hijo, sino la esperanza de que su hijo al crecer se haga cargo de ella y dignificar el hogar. ¿Imaginas el testimonio y la reputación de esta mujer que esta mujer iba a tener después? ¿Se imaginan ustedes lo que la gente iba a hablar de esta mujer? ¿Se imaginan ustedes? Cuando ella iba a enterrar a su hijo, imagínense que lo enterraba. Regresaba a la casa, la viuda, se murió su hijo, su esposo, la menospreciaban, allá por allá. La mujer sola caminando por la calle, los hombres ahí, metiendo manos, morboseando. Y Jesús cambia todo el panorama, retira todo el panorama. ¿Y qué hace? La dignifica. Porque después ustedes imagínense lo que iban a hablar los vecinos, las personas que estaban alrededor. Ese es el chico que levantó Jesús. Esa es la mujer a quien Jesús le dio sus hijos en brazos. ¡Wow! ¿Te imaginas acercándose a la mujer? ¿Qué hiciste tú para que Jesús te recuperara? Llorar. Porque lo que él me dijo es, no llores. ¿Qué estabas haciendo? Llorar. Por eso le digo, Jesús está en los momentos más difíciles. ¿Vale? Así es. Así que si usted está llorando, Jesús se va a acercar. No le estoy diciendo de broma. Cuando usted llora, Jesús se acerca. Sea de tristeza, sea de dolor, en la presencia de él, Jesús se acerca. Y dice después que tuvieron temor y glorificaban a Dios. Es increíble que para que todo el cuadro de muerte cambie, Jesús tuvo que provocar un milagro por amor. Y después la gente glorificó a Dios. El pueblo muchas veces no se compromete con Dios hasta que no ve que Dios hace algo por ellos sobrenatural. La Biblia dice, creen porque ven, pero no es por fe. Es el ánimo de un agradecido. Aquí viene el tema de esta noche. Muchos no tienen fe, solo están agradecidos porque fueron en algo bendecidos por Dios, pero a la primera prueba se desaniman y salen huyendo. ¿Cuánto tiempo le habrá durado el temor a ellos? No lo sabemos. Pero de ellos, muchos quizás llegaron a la fe en Jesús. Otros, pasados los días, volvieron a sus muertos. Y termina diciendo esto. Se extendió la fama de Jesús. Pero es fuerte saber, amados, que en la iglesia hay mucha gente agradecida, pero que no tiene fe. Y el ánimo de un agradecido parece fe, pero no lo es. El ánimo de una persona agradecida, ¿cuál es? Si el Señor hoy te cumple algo, mira, porque le digo algo, hay gente que está en la iglesia esperando un milagro de Dios. El Señor le cumple el milagro y patitas para que te tengo. Cogen al Señor como el genio de la lámpara mágica. Llegan aquí, piensan que el altar es la lamparita y están frotando y frotando. Y una vez que se le cumple el deseo, patitas para que te tengo. Y hay muchas personas que son así. Otras personas tal vez, ¿saben qué los mantiene en la iglesia? Una enfermedad. Están enfermos, están con dolencia y sienten que cuando llegan a la iglesia se sienten un poco mejor y por eso vienen agradecidos, pero no tienen fe. ¿Y cuántos de acá solamente somos agradecidos porque Dios nos ha bendecido con algo? Pero cuando no hay, no venimos. Cuando estamos enfermos, huimos. Cuando estamos desanimados, no servimos. No, a veces pasa. A veces sucede de esa manera. Y es fuerte. Créanme que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas iglesias están llenas de gente agradecida, pero que no tienen fe. Pero que no tienen fe. Porque el momento que algo sucede en casa, no buscan de Dios. En el momento que en la casa algo se
salen huyendo de la iglesia. Ay, es que no, es que no me resultó. Es que no, es que yo estuve tanto tiempo, pero pastor, estuve 2 años buscando al Señor y en esos 2 años no hubo respuesta de nada. El Señor te dice, espera un poco más. ¿Sabían ustedes que hay gente, hay personas, no sé si usted ha visto una imagen, que están cavando en una pared, están cavando, y de repente la persona dice, ya me cansé de cavar, mejor me voy. Y si tú ves en la parte de acá, una más y estaban los diamantes, una más y estaba el tesoro, pero te rendiste. ¿Y cuántos, amados, cuántos se han rendido a puntito de coronar? ¿Cuántos se han rendido a puntito? ¿Saben por qué? Porque eran gente muy agradecida. Señor, yo vengo por esto, yo vengo por el otro. Mire, le digo algo, usted no venga a la iglesia por nada de eso. Se lo voy a decir con derecho legal. Usted no venga a la iglesia buscando del Señor algo. Y entiéndame esta profundidad. Usted venga a la iglesia para ser trabajado por el Señor. La iglesia es un taller. Miren lo que le voy a decir, tómelo en amor, porque hasta yo me meto en esto. La iglesia es un taller. Usted y yo somos piezas deformes. Somos piezas inservibles. No somos necesarios para el Señor. Y cuando usted venga a la congregación, usted espera del Señor algo. Señor, vengo por esto. No, usted no venga por nada. ¿Saben por qué? Venga para ser trabajado. Venga para ser pulido. ¿Por qué no dice, Señor, quítame esto que me está estorbando? No, venimos a pedir. Y el Señor es fácil, el Señor puede cumplir. Mira, el Señor te responde una oración, amén. Porque la palabra de Dios dice, el que busca, encuentra. El que halla, encuentra. El que toca la puerta, se le va a abrir. Es fácil que el Señor te responda una oración. ¿Saben qué es lo difícil? Que el Señor te responda y que continúes amándolo con la misma pasión que te. Oiga, es tan fácil estar sano, tener dinero, tener casa, tener abrigo, tener comida y amar a Dios. Hermanos, es fácil. Es fácil. Pero usted pregúntele a los que están con sus niños en brazos, que cuando usted pasa están allá abajo pidiendo dinero, o a los que andan de local en local con niñitos chiquititos que se le duermen. Pregúnteles a ellos si creen en Dios y te van a decir alegre, amén. Ellos creen en Dios y no tienen nada, literalmente hablando así, solamente su vida. No tienen familia, acá andan corriendo por las calles, de arriba abajo. Sus niños les piden comida a cada rato, por eso extienden las manos. Andan por los locales, por favor, pediendo chupete, caramelos. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que muchos de ellos te dicen, Dios te bendiga. A veces ni uno que es cristiano le dice Dios le bendiga. ¿Saben qué hacemos a veces? Nos vamos por la otra vereda. Van llegando por ahí, uy, hazte loco. Y son gente que sabe que cuando usted da, escuche este principio, a esta persona, el bendecido es usted. Y hasta que usted no lo haga, no lo entiende. Porque cuando usted da a estas personas necesitadas, usted es el bendecido. ¿Le parece que está dando, que se está soltando? Te bendigo. El Señor te dice, no, el bendecido eres tú. Porque soltaste. ¿Saben por qué? Porque somos a veces tan fuertes para soltar lo natural. Estamos atados a cosas naturales. Dame una pregunta, ¿qué es lo que más amas en esta tierra? Y escucha bien la pregunta. En esta tierra, ¿qué es lo que más amas en esta tierra? Eso que más amas en esta tierra, déjame decírtelo con mucho dolor, pero con autoridad. Eso que más amas es tu maldición. Porque dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y mi corazón debería estar en Cristo. Pero hay gente que ¿qué es lo que más ama? Su carrito, su casa, su bebé, su esposa, su familia. Y no te estoy diciendo con esto que no lo ames. No lo interpretes. Ámalos, llámalos con pasión. Ámalos y despídete por ellos. Pero jamás los pongas primero que a Dios. Porque primero es el Señor. Primero es el Señor. Créeme que cuando tú amas algo aquí en la tierra más que al Señor, ya ha pasado muchísimas ocasiones y no esperes que te suceda. El Señor te prueba.
Y a veces te lo quitan. A veces te lo quitan. Mucha gente porque consigue trabajo, se congrega. Pero mientras trabajo no había, estaban en casa. Mucha gente cuando algo le da, es ahí que viene por ánimo. Eso es un ánimo, hermano, eso es un ánimo. ¿Qué pasa con el ánimo? Usted empieza, 3 horas después, eso es el ánimo. Y mucha gente viene animosa, sí, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Te amaba. Es fuerte. Y cuidémonos, amados hermanos, de no estar viviendo un ánimo de agradecidos y no una fe genuina. Que aunque te falte todo, que aunque no tengas nada, sigas diciéndole, Señor, yo te amo. Señor, yo estoy para ti. Señor, yo me desprendo de todo lo de esta tierra, porque lo único que anhelo es tu presencia. ¿A qué estás aferrado en este tiempo? Si el Señor te quita algo hoy día, Padre, esto no lo voy a decir porque por algo humano, de parte de Dios. Si el Señor te quita algo hoy, ¿seguirías amando igual? No me respondas. Que puedes decir sí y mañana ya no está. Y es peor haber renegado del Señor. Por eso no te aferres a cosas naturales. Yo puedo ver en la historia que vimos que esta madre, aunque le dolía mucho, iba acompañando el féretro de su hijo. Este hijo representaba a Jesús. La madre era Dios. Por eso era el unigénito hijo que iba a morir. Pero se compadece el Señor y hay resurrección, tal como resucitó Jesús. Podemos ver ahí una comparativa, un símil. Pero un poquito más allá, y con esto voy a cerrar. Cuando esta mujer iba camino y todos iban con el féretro, iba a perderse toda una generación. Iba a perderse todos los sueños. En ese hijo iban a morir todos los anhelos de esta madre. Porque en ese tiempo una mujer sola ni trabajo podía conseguir. Todo iba a morir con ese niño. Oh, todo. No solamente es que lo enterraban y la madre volvía a la casa y hacía su vida normal, no podía hacer su vida otra vez normal. Todo estaba a punto de irse a la basura. Y el Señor detiene la marcha de la muerte. Dame una pregunta. ¿Qué es aquello que crees que ya murió? Que nunca más va a volver. ¿Qué es aquello que tal vez tú decías, bueno, yo hice esto, el Señor me ayudó en esto, pero ya no siento su presencia como antes? Yo llegué acá a la iglesia y al principio lloraba, gemía, pero hoy ya no siento lo mismo. Tú eres en este momento esa mujer. Y en este momento vas camino con tus sueños, tus preguntas, tus emociones y sentimientos a enterrarlos. Voy a hacer una pregunta y no me responda, pero si usted en intimidad dice que sí, hoy le urge pasar al altar. ¿Cuántos ya no sienten la presencia de Dios como antes? ¿A cuánto le está costando entrar en intimidad con el Señor? ¿Cuántos luchan porque esta palabra la puedan escuchar con sus oídos? Porque hay pensamientos disruptivos que están pasando por tu mente. No me estás escuchando, me estás escuchando a ti. Estás viendo que mi boca hace esto. Y tú estás en otro mundo. Recién ahora me prestas atención. ¿Sabes por qué? Tienes endurecido el corazón. Tu mente está muy dura. Y yo te digo, esta noche, tú y yo somos esa mujer que lleva todas las cosas en ese féretro a enterrar. Pero Jesús te está mirando. Jesús me está mirando. Y ¿sabe? Yo sé que Él se va a acercar a ti. ¿Quieres que Jesús se acerque a tu vida? Ponte de pie.